Hola a todas y a todos, les voy a presentar el siguiente artículo titulado Las filogenias moleculares se corresponden mejor con la biogeografía que las filogenias morfológicas, de Oyston y colaboradores del 2022. En el estudio de Oyston y colaboradores evalúan el uso de la congruencia biogeográfica como una prueba auxiliar de las hipótesis filogenéticas, es decir, si la congruencia biogeográfica permite seleccionar un árbol de un conjunto de árboles o de hipótesis. Como spoiler, Oyston y colaboradores encontraron que las filogenias moleculares se ajustan mejor a los datos biogeográficos respecto a las filogenias morfológicas. Observado en diferentes estudios, las filogenias son esenciales en muchas áreas de la biología, entre ellas la biología evolutiva, la ecología, la conservación, la medicina, etc. Las filogenias anteriores habían sido basadas en datos morfológicos y con la revolución de la biología molecular en los 90 permitió obtener filogenias basadas en estos datos. Sin embargo, surge una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la mejor manera de obtener o producir una filogenia precisa y con qué tipo de caracteres? Entre estos caracteres destaca la morfología, sin embargo tiene un problema enfocado a la homoplasia, que podría no estar representando las relaciones filogenéticas entre los taxones o la historia evolutiva de los linajes. El siguiente conjunto de datos son los datos moleculares, que recientemente se han obtenido diferentes filogenias para distintos linajes, y lo más nuevo es los datos filogenómicos. Se ha observado también que la combinación de los datos morfológicos y moleculares a menudo son recíprocamente esclarecedores, es decir, representan las mismas relaciones filogenéticas entre los linajes, y entre ellos tenemos para reptiles, artrópodos y aves. Las filogenias moleculares también pueden presentar incongruencias en las topologías, sobre todo si se analizan diferentes genes, por lo que se ha propuesto que las filogenias sean basadas en datos morfológicos, datos moleculares, datos de distribución biogeográficas y datos estratigráficos. Por lo cual, Oyston y colaboradores en el 2022 se dieron a la tarea de evaluar la precisión de dos fuentes de datos, las distribuciones biogeográficas y los datos estratigráficos, porque plantean que es útil evaluar los árboles en conflicto usando criterios adicionales e independientes. ¿Cómo lo hicieron? Obtuvieron datos de 106 árboles filogenéticos que comprendían el periodo de 1981 al 2015, redujeron ese conjunto de datos a 48 pares de árboles y posteriormente codificaron las distribuciones de los linajes basados en los registros de la lista roja de la USN, de la GBIF y de la base de datos de reptiles. Posteriormente aplicaron pruebas de congruencia biogeográfica utilizando índices de consistencia, índices de retención e índice de homoplasia biogeográfica. Y finalmente analizaron pruebas de congruencia estratigráfica. ¿Qué hicieron para las pruebas de congruencia biogeográfica? Primero obtuvieron los datos de los registros, como ya lo habíamos visto en los métodos, y definieron y codificaron las regiones biogeográficas. Con esta codificación de las regiones biogeográficas se construyó una matriz de presencia-ausencia y posteriormente se mapeó esos caracteres en las filogenias, tanto moleculares como morfológicas, considerando el índice de retención y el índice de consistencia. Finalmente se compararon la distribución de estos valores de ambos índices y se evaluó el valor de la congruencia biogeográfica. Entonces aquí podemos observar, aquí está el morfológico y aquí está el molecular. ¿Qué se obtuvo en este estudio? ¿Las filogenias fueron congruentes con la biogeografía? La respuesta es sí. 54% de los árboles morfológicos y 65% de los árboles moleculares tuvieron congruencia con la biogeografía. Además, se observó que la biogeografía y la filogenia están correlacionadas para los principales clados a grandes escalas geográficas, y estos patrones son similares en otros niveles taxonómicos y escalas geográficas. Además, se enfatiza en el uso de la distribución biogeográfica como un criterio auxiliar para elegir entre árboles igualmente óptimos. ¿Qué tipo de filogenia mostró mayor congruencia biogeográfica? Las filogenias moleculares fueron las que presentaron mayor congruencia biogeográfica para los 48 pares de árboles analizados. Como se observa en las gráficas, al analizar distintos índices, las filogenias moleculares tuvieron los mayores valores. Y por lo tanto son las que presentan mayor congruencia biogeográfica. A pesar de que las filogenias moleculares mostraron mayor congruencia biogeográfica, también se encontraron filogenias morfológicas que presentaron mayor congruencia biogeográfica que las moleculares,
y esto se puede deber a la fragilidad de los organismos y posiblemente a la distribución de los mismos, a la evolución de los caracteres por la influencia de las condiciones ambientales, que deriva en que haya una mayor congruencia con la biografía cuando las regiones se correspondan con las zonas ambientales. Como se ha observado en diferentes trabajos, la distribución biográfica de los organismos se puede deber a bicarencia o dispersión. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que esta distribución puede estar afectada por otros eventos, entre ellos la expansión del área de distribución, las migraciones, las extinciones, y por lo tanto es necesario combinar datos de población o de observaciones independientes sobre estas transiciones biográficas. Para ello, pues en el estudio se plantea que la filogenia debe estar construida a través de datos moleculares más datos morfológicos o datos filogenómicos y otros datos, conjunto de datos independientes, entre ellos la distribución biográfica y estratigráfica. ¿Los árboles morfológicos y moleculares tienen congruencia estratigráfica similar? La respuesta es no. De los 48 pares de árboles analizados, únicamente el 50% tiene terminales con un registro fósil. Sin embargo, se observó que la congruencia estratigráfica más alta ocurrió en los árboles morfológicos, y no fue significativa. Los árboles publicados recientemente tienen mayor congruencia biográfica que los árboles publicados más antiguos. Se observó además una correlación positiva entre el año de publicación y el índice de homoplasia biográfica. Los árboles basados en parsimonia tienen mayor congruencia que los árboles de inferencia bayesiana. En conclusión, lo que obtuvieron Oistan y colaboradores fue que las filogenias moleculares se ajustan mejor a la biografía que las filogenias morfológicas, la distribución biográfica puede ser una mejor prueba auxiliar y que la morfología sigue siendo útil especialmente para linajes extintos. Finalmente, Oistan y colaboradores hacen una invitación para hacer pruebas de congruencia biográfica y estratigráfica utilizando filogenias obtenidas con diferentes conjuntos de datos y métodos. Gracias.